Siempre, siempre un placer estar con Dina, una genia, la compañera, siempre un placer estar con Norma Sanchís. Gracias por este espacio y además me parece que en este trío de mujeres que estamos hablando se resume la acción, la reflexión y la legislación. Así que avancemos con la parte que me toca a mí de este tema. En primer lugar, quiero empezar con un comentario que hizo una revista de humor que se hizo muy famosa, una revista francesa, Charles Hebdo, que respecto de la pandemia dijo que lo que puso en claro la pandemia es que los trabajos esenciales, que era la palabra que hoy no te salía, los trabajos esenciales, ¿sí? Esa era tu palabra, esa era tu palabra. Los servicios esenciales o los trabajadores y las trabajadoras esenciales son los peor pagados de este sistema. Desde los que curan, los que cuidan, los que recolectan residuos, justamente, son los y las laburantes peor pagados. Entonces, con eso quiero empezar, y con lo segundo que quiero poner en el marco de esto es que muy tempranamente en el decreto de aislamiento aparece en uno de sus artículos la excepción que se hace a los comedores y merenderos comunitarios. Entonces, muy rápidamente se supo y sabía el gobierno, porque tiene un corte popular, y en esto se notó absolutamente, se sabía que esto era imposible de transitar, este tiempo era imposible de transitar sin los cuidados comunitarios. Cuidados que van desde lo que hacen nuestras casas de niños, nuestros comedores, nuestros clubes, en materia de abrazo, en materia de una pedagogía de cercanía, pero sobre todo y muy concretamente en el aislamiento, en lo que hacen en materia del cuidado de un plato calentito de comida cada día. Entonces, la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia, no solo por las medidas de gobierno, sino porque para la ciudadanía se empezó a hacer evidente que había cosas que no son solamente denuncias que hay que hacer para que el Estado se ocupe. Hay cuestiones que es la propia comunidad la que se tiene que ocupar. Y una de las cuestiones que la comunidad debe autogestionar, seguramente con la aparición del Estado fortaleciendo y legislando, es el cuidado. Y ese cuidado, si nosotros vamos a un tipo de modelo social que sea un modelo cooperativo, solidario, colaborativo, de enfoque comunitario, ese cuidado no va a ser solamente doméstico, no va a ser solamente el interior de cada familia nuclear. Ese cuidado tiene estrategias comunitarias, porque además son esas estrategias comunitarias las que nos educan, nos forman, nos abrazan y resuelven muchas veces aquello que la familia nuclear no puede resolver. Estas redes comunitarias del cuidado que nos acompañan desde el fondo de los tiempos y desde los pueblos originarios, estas redes comunitarias fueron absolutamente heridas y casi heridas de muerte por el liberalismo, y ni que hablar por el neoliberalismo. Entonces, la trama hubo que reconstruirla con mucho esfuerzo a lo largo de toda la democracia, y de esto se ocuparon las organizaciones comunitarias, los movimientos sociales, en una reconstitución donde fueron cicatrizando cada hilo, cada costurita de la trama social, abriendo sociedades de fomento, revitalizándolas, abriendo grupos juveniles, casas de niños, bibliotecas, que subsisten como pueden, porque toda la oleada, más allá de los estados, toda la oleada, toda la propaganda, toda la comunicación nos propone un proyecto de vida individualista, de consumo, en el fondo un proyecto liberal, un proyecto de familias mononucleares al estilo de las películas que vemos de Nueva York, donde vemos a solteros y solteras solos en sus departamentos, que a veces van a ver a su madre o a su padre cuando están, y que a veces en la familia son 3 personas. Cuando ya nuestras leyes de niñez, y muchas de nuestras leyes, pero sobre todo las de niñez, definen a la familia como un entorno familiar comunitario, no solamente como los lazos de consanguinidad. Y eso está en la ley 26061. Así que vamos a partir de ahí para contarles las leyes que nos faltan. En primer lugar, lo que nos falta es dar la batalla cultural, pero la batalla cultural también la empujan o la dan diputadas y diputados que podemos proponer leyes, porque las leyes agitan, los proyectos de ley agitan. En ese tema, nosotros en el bloque de Frente de Todos y Todas
tenemos un conjunto de diputados y diputadas que venimos de la organización comunitaria, de la organización barrial o de los movimientos sociales. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cada uno de nosotros y nosotras acompaña o apoya los proyectos que van presentando los otros y otras, de tal manera que hay como una regla no escrita que dice, en la actividad legislativa, bueno, la ley que pueda llegar primero, buenísimo, allá vamos, detrás de ella. Pero mejor que estén toda una batería de proyectos de ley presentados. En esa batería hay un proyecto de ley que algo comentó Dina, que es lo que se conoce como Ley Ramona, que es la idea de que quienes están al frente de comedores y merenderos puedan tener una remuneración por la tarea que realizan. Y acá quiero tomar un enfoque o un precepto, un principio doctrinario o teórico que comenta Norma, que quiero que esté en el centro de lo que vayamos a discutir. Lo que estas trabajadores y trabajadores hacen cada día en estos espacios, en los clubes, en las casas del niño, en los jardincitos comunitarios, es amor y es trabajo. Es amor y es trabajo. Y esto le rompe la cabeza y le rompe los esquemas al capitalismo. Lo hace saltar por los aires. No hay regla capitalista que pueda contener esto. Solo lo contiene un espacio y un proyecto nacional, popular, comunitario, latinoamericano y feminista, porque si no, no se entiende. Porque el liberalismo y la economía te llega a reconocer últimamente y a fuerza de luchas feministas el cuidado. Pero si además le decís que el cuidado es comunitario, y si además le decís que eso es trabajo, pero que sin el componente del amor, es un tipo de trabajo que no sirve, o sea, es trabajo con amor, con pasión, con compromiso, no saben en qué Excel ponerlo, no tienen Excel donde volcar ese concepto. Así que bueno, vamos por nuestros propios principios. Y en ese principio propio, en el caso de mi despacho, estamos presentando una agenda de 3 proyectos de ley que van muy en línea con el reconocimiento del trabajo comunitario. Un trabajo al que no le ponemos género, y esto lo hacemos a propósito, porque creemos que si le pusiéramos un género femenino a ese trabajo comunitario, no hacemos más que cumplir con un mandato del patriarcado, que es creer que el trabajo comunitario es solo de las mujeres. Y nosotros creemos que no tiene género y que las leyes tienen que hacer docencia en esa materia. Entonces hemos hecho un proyecto de ley para trabajadores y trabajadoras comunitarias, sin distinción de género, para el trabajo comunitario en general. Bien, ¿qué dicen estos 3 proyectos de ley de mi despacho? El primero es un proyecto de ley de reconocimiento y fortalecimiento de las respuestas comunitarias. En el caso mío, en materia de niñez y adolescencia, porque es el tema que me corresponde, pero esto que te estoy comentando vale para radios comunitarias, para actividades deportivas o para actividades culturales. ¿Qué dice el proyecto de ley? Que el Estado, antes de tomar cualquier medida de restitución de derechos frente a la situación de niñas, niños y adolescentes, antes tiene que ir por la respuesta comunitaria, como respuesta preferente. Ir a su encuentro o generarla, ayudar a generarla y fortalecerla. Eso cambia absolutamente el enfoque de las políticas públicas. Y lo que está en el fondo de ese proyecto de ley, lo que está por debajo de ese proyecto de ley, es comprender que el espacio de lo público tiene actores estatales y actores no estatales, o mejor dicho, actores comunitarios, a los cuales vamos a dejar de llamarlos ONGs, sociedad civil, y todo ese lenguaje académico y de los organismos internacionales que vienen a tratar de ocultar aquello que es doctrina de nuestro pueblo desde el peronismo y desde mucho antes. Somos comunidad organizada. Somos una comunidad que camina en la historia y sabe organizarse desde el siglo XIX y desde mucho antes también. Somos lo comunitario en la historia de América Latina. ¿Qué es esto de las ONGs? ¿Qué es esto de definirnos por lo que no somos? Así que, con ese enfoque, nosotros también somos lo público. Por eso, el segundo proyecto de ley postula la creación del Instituto Nacional de la Organización Comunitaria, de tal manera que no tengan que pasar por ese verdadero infierno de tramitaciones para registrarse en miles de registros, para tener que eximirse de ganancias o eximirse
o la imposibilidad de eximirse del impuesto al cheque, estos trámites engorrosos para presentar balances económicos, cuando en realidad este segundo proyecto de ley genera o crea el Instituto del Balance Social, que es lo que corresponde a estas instituciones. Nosotros generamos productos sociales, no generamos ganancias, y esto tiene que estar como instituto. La obligatoriedad que tenemos frente al Estado, que es la comunidad organizada, la institución más compleja de la comunidad organizada y donde nos registramos y donde damos cuenta de nuestros actos, allí lo que vamos a presentar las organizaciones comunitarias es balances sociales, no económicos, no balances económicos. Y esto nos define como sujetos no imponibles para el impuesto a las ganancias. Del mismo modo, este proyecto de ley crea la figura del bien de utilidad social como bien inembargable e inejecutable, frente a juicios, frente a demandas, que pueden ser tanto bienes muebles, inmuebles o cuentas. Y el tercer proyecto de ley, más ligado al cuidado comunitario, crea un régimen de promoción y regularización del trabajo comunitario, declarando en sus primeros artículos de interés, el trabajo de interés público, el trabajo comunitario, y a partir de esa declaración de interés, postula una comisión tripartita donde el Estado es corresponsable del pago de este trabajo, de sus contribuciones y aportes, a través de una comisión tripartita, porque en realidad el Estado, en sus programas públicos muy ligados, muy vinculados a las ayudas o a los programas de los organismos internacionales de crédito, ha generado programas que suelen financiar la papa, suelen financiar el pela papa, pero no financian o no tienen en cuenta el salario de quien pela la papa. Y esto no es una casualidad, esto es una causalidad que tiene que ver con un enfoque filantrópico conservador que está en el fondo del diseño de los programas de los organismos internacionales. No son las señoras de la beneficencia, las damas de la caridad, las que van a venir a trabajar en nuestras organizaciones. Es el propio pueblo que se autoorganiza. Y de hecho, el 80% de nuestra organización comunitaria se genera en los propios barrios. Y es donde nosotros queremos que se genere, por eso en la definición que hacemos en estas leyes de la organización comunitaria, pedimos que el domicilio sea un domicilio en territorio y que sus fundadores sean fundadores en territorio. No los podemos definir por las figuras jurídicas del Código Civil y Comercial, porque fundaciones también está la Fundación Noble, o la Fundación Telefónica, la Asociación Civil también es la Bolsa de Cereales de Rosario. Entonces, las estamos definiendo por otros parámetros. La verdad que digo esto de que no somos damas de la beneficencia y no puedo dejar de recomendar Carta Eva, una serie que está dando vueltas ahora para alguno que quiera verlo, porque no puedo dejar de nombrar a Evita como la gran mentora de toda esta concepción, digamos. Es Evita la que nos enseñó todo esto. Lo único que estamos haciendo es desandar el camino del neoliberalismo y regresar a las fuentes y regresar al espíritu, las convicciones y la obra de Eva Duarte de Perón. Muchas gracias. No es solo la presentación por vía administrativa, hay que generar mucha presión y mucha militancia social, hay que hacer todo un trabajo militante alrededor de estos proyectos de ley para dar esta batalla cultural, porque si no van a dormir el sueño de los justos estos proyectos. Lo que quiero comentar es que en realidad los proyectos que yo presento parten de una experiencia colectiva de organizaciones de niñez, que nos reunimos en las organizaciones de los chicos del pueblo, que somos herederas de aquel mítico Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, donde también está Interredes, donde hay una cantidad de redes de jardines comunitarios, donde está también Farco, la Federación de Radios Comunitarias, que venimos presentando y representando esta agenda desde hace muchísimos años. Hemos logrado aprobar la ley 27.218, régimen tarifario para entidades de bien público, pero bueno, seguimos batallando. Quiero decir, no son invenciones mías. Yo formo parte del Hogar y la Casa del Niño Lugar del Sol, acá en Berazategui, que forma parte de los Chicos del Pueblo, y allí hay más de 300 organizaciones de todo el país que estamos detrás de estos proyectos de ley. Todas esas experiencias las recato, lo mismo que las experiencias de las compañeras de la UTEP y los movimientos sociales, digamos, hay muchísimas experiencias. La verdad que esta pandemia hubiera sido una tragedia mucho, mucho peor si no hubieran estado estas redes
de la organización comunitaria. Las políticas populares o las iniciativas los populares las que terminaron generando las mejores políticas públicas. En el caso de Provincia de Buenos Aires, la tarea de Alberto Morlachetti, Carlos Cajade y todo aquel movimiento nacional de los chicos del pueblo dio lugar al programa de pequeños hogares y al programa de unidades de desarrollo infantil. Por eso Provincia de Buenos Aires tiene las casitas del niño y los pequeños hogares que en muchísimas provincias no están. Y eso fue porque primero fue una iniciativa popular que tuvo vocación política y tuvo potencia política para requerir que esas políticas fueran asumidas por las fuerzas políticas y las fuerzas de gobierno. De hecho, las receptas, Antonio Cafiero y sobre todo Ana Goitía de Cafiero, lo digo porque, bueno, estaba presente en este conversatorio Ana Cafiero, un homenaje muy particular a su mamá, a Ana Goitía, que fue la que escuchó al Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y que fue la mentora de los programas que hoy todavía subsisten en la provincia de Buenos Aires, de casas del niño y jardines comunitarios y pequeños hogares. O sea, siempre las iniciativas populares, cuando tienen vocación de ser militados y generan movilización y tienen vocación de poder, terminan construyendo políticas públicas. Y digo más, terminan generando las mejores políticas públicas en cada materia. Y lo segundo, respecto de lo que comenta la compañera, pero ahora me olvidé lo que comentaba la compañera. Jorgelina preguntaba si se puede hacer un reconocimiento de las tareas de cuidado sin políticas redistributivas de representación. Sí, vamos peleando todo al mismo tiempo, vamos peleando en varios frentes. Por supuesto que vamos por otra redistribución de la riqueza en este país, vamos por otro modelo social y económico, pero los chicos no esperan, y los cuidados no esperan, y las mujeres no esperan, entonces vamos dando las batallas en todos los frentes. La verdad que es exactamente así, no hay forma de encuadrar en los formatos clásicos lo que sucede en estas organizaciones. Y me gustó mucho la definición en el sentido de lo que decía Marisa no, somos puerta de entrada de todos los demás derechos. Por ejemplo, cuando nos dicen, bueno, pero las casas del niño o los jardines, cuando haya doble escolaridad ya está, ¿no es cierto? Confundiendo las tareas de cuidado, de restitución de derechos para que un sujeto niño sea niño, confundiéndolo con la educación. Cuando lo que hace una casa del niño no solo no compite con la escuela, sino que es su posibilidad. Porque el pibe pasa por la casa del niño o el centrito juvenil o el clubcito de barrio, porque pasa por ahí y hay una mesa y una mano que lo ayuda a empujar el lápiz para que haga la letra A, porque pasa por ahí, logra ir a la escuela. Entonces me parece que hasta en el propio campo nacional y popular hay confusión entre las tareas del cuidado comunitario y las tareas de la educación. Yo en esto, que son primas hermanas, obviamente, no es que estoy dividiéndolas, pero en esto quiero traer a colación las reflexiones de una grande que es asesora del ministro de Educación, de las ideas y conceptos de Graciela Frigerio, que dice que el oficio de apapachar, de recibir al nuevo, de recibir a la nueva, de abrazarlo y de darle un nombre, es una tarea comunitaria. Y ese oficio, ella lo llama el oficio sin nombre. Es tanto el daño que ha hecho el capitalismo que ni siquiera le pone nombre a este oficio, que es el oficio de la crianza comunitaria, que es un oficio que tiene mucho de trabajo, y es un trabajo absolutamente artesanal y capilar. No hay cinta de producción industrial que lo pueda reemplazar, ni hay instituto estatal que pueda reemplazar lo que hace un abrazo. Las edades tempranas son un dato biológico. La niñez no es un dato biológico. La niñez se construye con el oficio de la crianza comunitaria. Para criar un niño hace falta una aldea entera, dice el proverbio africano que muchas de nosotras conocemos. Así que pongamos en el centro de la escena ese oficio sin nombre para darle su lugar, para no confundirlo con otros oficios maravillosos, como son los oficios educativos,
y los oficios que inician a los pibes y pibas en la vida comunitaria, y además de reconocerlo, démosle las leyes. Démosle las leyes, con una fuerte incidencia del Estado cuando su proyecto de gobierno diga definitivamente que su proyecto va por lo comunitario. Y eso es una decisión. Yo celebro enormemente el decreto de Alberto Fernández referido al cupo trans, no solo por lo que todas lo celebramos, sino porque en el artículo 4 define que estas personas pueden entrar aún sin tener la escuela secundaria, y que en todo caso la terminalidad la hacen adentro. Recuerden que Alberto va a ser conocido por haber sido el presidente de la diversidad, pero no quiero que pase desapercibido que todavía los títulos de grado de la educación formal tienen corte de clase. Tienen corte de clase, aún con todos los esfuerzos que hicieron nuestros gobiernos populares, con el FINES, con la creación de universidades populares. A nuestros pibes y pibas les cuesta mucho acreditar sus saberes. Y allí tienen un rol enorme las organizaciones de la crianza comunitaria, del cuidado comunitario. Bueno, basta de que sean las organizaciones invisibles, basta, basta. Tienen que ser las organizaciones conocidas, reconocidas y legisladas de este tiempo.